A ver, ya está lanzado el directo, lo que pasa es que aún no sale. Ya estamos aquí. Bueno, buenas noches. En esta noche tenemos la bendición de tener a los hermanos Antonio y Ezequiel Serrano. Una bendición de hermanos con mucho conocimiento. Esta noche, voy a poner aquí, nos van a traer un tema apasionante y necesario. Así que sin más, Antonio, ponte al mando del comando que yo me retiro. Que Dios os bendiga a todos. Un saludo a los dos, Antonio y Ezequiel. Dios os bendiga. Y un saludo a todos los que nos siguen a Sana Doctrina. Bendiciones. Venga, un abrazo, compañero. Jero, Dios te bendiga. Bendiciones. Igualmente. Bueno, buenas noches. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Soy el hermano Antonio de Talavera y también tenemos a nuestro hermano Ezequiel. No sé si se escucha bien el sonido, porque yo lo escucho como que viene y va. Parece ser que se ha estabilizado el sonido. Bueno, soy el hermano Antonio de Talavera. Tenemos con nosotros también a nuestro hermano Ezequiel de Talavera. Somos hermanos en el espíritu y en la sangre, en los dos lados. Amén, de las dos formas. Así que hoy sabéis que últimamente está habiendo muchas creencias sobre muchas doctrinas. Estamos en un tiempo donde verdaderamente, sobre todo nuestra denominación, ha dado un giro de 180 grados. Hemos despegado en el sentido del conocimiento de la palabra. Creo que era necesario, y estamos haciendo una transición de un antes y un después en los tiempos que estamos viviendo ahora sobre el conocimiento de la palabra. Y bueno, mientras estas cosas suceden, pues siempre hay pues distintas posturas sobre distintos puntos bíblicos y teológicos. Y bueno, pues lo que estamos viendo últimamente, pues que hay mucha libertad de creer muchas cosas de la teología o de la Biblia, mejor dicho, porque esencialmente lo que tenemos que leer es la Biblia y tenemos que empaparnos de la palabra del Señor. Y luego, pues, si podemos leer una buena teología que esté totalmente a la luz de la palabra, pues el conocimiento seguramente de una forma grande. Ahora, hay mucha libertad últimamente en creer según qué cosas, que yo creo que hay cosas incluso que hacen daño, ¿verdad? Y creo que el mucho estudio lo que está haciendo, pues sin darnos cuenta, nos está llevando a veces por doctrinas que realmente no merecen la pena. Bueno, y hoy quisiéramos hablar desde el respeto, sobre todo a las personas que tienen las creencias que tienen, porque ante todo hay que tener respeto a las personas. Pero hoy vamos, tanto yo como mi hermano Ezequiel, hablando de una doctrina que para nosotros, por lo menos para mí, es fundamental. Es fundamental en la creencia, sobre todo, de nuestro Señor Jesucristo, que es la impecabilidad de Cristo o la pecabilidad de Cristo. Yo estoy, sin duda, soy de los que cree en que Cristo no pudo pecar. Lo creo a pie juntillas, porque creo que nuestro Señor Jesucristo es impecable. Él es el Dios Todopoderoso hecho hombre, y creo firmemente, y no solamente lo creo, sino que lo defiendo, porque creo que para mí es una doctrina fundamental. Así que esta noche, ya sabemos que esta doctrina nos podría llevar muchísimo tiempo, nos podría llevar pues varios programas para poder hablar de esta doctrina, pero bueno, lo vamos a empezar con este y prometemos, tanto yo como mi hermano Ezequiel, en las próximas fechas, de seguir haciendo una serie de programas para ir defendiendo según qué doctrinas que nosotros vemos como fundamentales para que el pueblo de Dios esté alerta y tenga conciencia y conocimiento de lo que para nosotros es la verdad del Evangelio. Desde aquí también agradecer a todos mis hermanos de Sana Doctrina la oportunidad que me han dado de poder moderar este programa. A todos, no porque tendría que mentar todos los nombres, pero es un verdadero equipazo que están trabajando de verdad muy duro, llevan mucho tiempo, ya llevan un tiempo trabajando muy duro para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y sobre todo se pueda predicar la verdad del Evangelio. Ya sabéis que en nuestro equipo tenemos maestros como nuestro hermano Osías de San Sebastián, creo que se llama, y también está nuestro hermano Luis de Logroño, hombres de muchísimo conocimiento, Adán Losada, yo, entre otros,
para que están velando también por la verdad del Evangelio y la verdad de la doctrina. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar sobre la impecabilidad de Cristo y por qué Jesús no pudo pecar. Así que, Ezequiel, preséntate, vamos a hacer también una oración para presentar todo esto y para que el Espíritu Santo coja el control de este programa, y por lo demás luego ya avanzamos. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a presentar esto. Dios y Padre de la gloria, te damos gracias porque un día más podemos estar delante de tu presencia, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Usa nuestros corazones, nuestra mente y nuestra boca, Dios mío, en esta noche, para poder darte la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por este programa, por Sana Doctrina, por la audiencia, Dios mío, cada día es fiel para escuchar tu palabra. Gracias por nuestro hermano Ezequiel. Guárdale y bendícele en grande manera. Bendice mi vida, bendice mi ministerio y bendice esta noche en el nombre de Jesús. Tengo que recordar que nuestro hermano Ezequiel es candidato, no es obrero, es candidato, pero la verdad que es un estudioso de la palabra de Dios y es una auténtica bendición. Así que, Ezequiel, nada, preséntate, aunque la gente ya pues te ha visto unas cuantas veces aquí ya en Sana Doctrina, y te pones en marcha ya empezando con tu pensamiento sobre este tema en concreto. Adelante, Ezequiel. Bueno, que Dios os bendiga y buenas noches a todos. Y nada, para mí es un día más un privilegio de parte del Señor el permitirme poder explicar la palabra de Dios junto con mi hermano. Y bueno, agradecer a todos los moderadores de Sana Doctrina, que Dios les bendiga a todos. Y bueno, en esta noche creo que es un tema importante, primero por de quién vamos a hablar, y es de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios y el cual se hizo hombre para salvarnos. Entonces yo voy a dar, bueno, algunos argumentos por los cuales Jesús era imposible que pudiera pecar, y luego mi hermano dará otro enfoque bajo este mismo tema. Quiero decirles que hay doctrinas que se pueden debatir o se puede dejar que se piensen, pero hay otras que rotundamente se tienen que explicar porque atentan contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 4:16, dice, ¿no le dijo Timoteo cuántos milagros has hecho? Pues he hecho 4 o 5. Pues tienes que hacer más. No, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque esto te salvará a ti y a lo que te escuche. Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado de la doctrina, no de cuántos milagros hiciese, sino que tuviese cuidado de él y de la palabra de Dios que predicaba a la gente, porque eso puede condenar o puede salvar. Luego Judas, en la carta de Judas, en el verso 3, dice que contendamos ardientemente por la fe. Dice porque la fe es la doctrina. Entonces habrá apostasía de la fe, primera de Timoteo capítulo 4. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que una persona habla. Y si esa persona lo que habla lo cree, entonces estamos ante un gran peligro, porque esa persona, como lo cree, lo va a difundir porque él lo cree. Entonces, por eso estamos haciendo este programa, para que el pueblo de Dios y los que no conocen a Dios sepan que nuestro Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne y que era imposible, no había ninguna forma, ningún medio en el cual él pudiera pecar. Para eso voy a demostrarlo bíblicamente, porque los que creen que Jesús podía pecar, primeramente no tienen ningún argumento bíblico con textos donde tengan 4 o 5 textos donde ellos puedan afirmar que Jesús podía pecar. Tienen un solo versículo que se encuentra en Hebreos, el cual dice que fue tentado en todo, y a ese texto se agarran, aunque tú le des un argumento de toda la Biblia, ellos se quedan con ese versículo. Ese es el peligro que hay, que se agarran a un solo versículo y no aceptan ninguna interpretación bíblica o de la palabra del Señor. Entonces yo voy a ir rápidamente en esta noche. Voy a dar un versículo, le voy a leer, porque de la forma que Dios me ha iluminado, así lo voy a explicar. En Mateo 5:18 dice nuestro Señor Jesucristo de su propia boca, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo dijo que se tenía que cumplir todo. Todo tenía que cumplirse porque Él lo estaba diciendo cuando estaba ya manifestado en carne. O sea, Dios había manifestado en carne y está diciendo Jesús estas palabras. Ahora, Jesucristo, camino a Emaús, le dice a 2 discípulos insensatos, ¿no sabéis que
en las Escrituras los profetas y Moisés hablaron de mis padecimientos y de mi gloria? O sea, Jesucristo está diciendo que ni una tilde de la ley podía pasar. Y ahora Jesucristo le dice a los discípulos que dudaban si Jesucristo había resucitado, les llama insensatos. Insensatos por no creer a la evidencia y a la verdad de la palabra de Dios. Y dice Jesús, pues no estaba escrito que yo tenía que padecer y resucitar. O sea, Jesucristo estaba diciendo que sus padecimientos y su gloria no podía haber interrupción, nadie podía interrumpir su obra porque ya estaba escrito. Entonces, algo que está escrito por él, y él es la verdad, no podía haber ningún fallo ni ningún objeto que pudiera desviar la mirada de Jesús para cumplir ese propósito. Entonces, Jesucristo no está hablando de que a lo mejor él pudo desobedecer, sino todo lo contrario, llama insensatos a los que dudaban de que él pudiera cumplir todo lo que estaba escrito. Llama insensatos a los que dudaban de su pureza. Llama insensatos a estos discípulos camino de Emaús por dudar de que Jesús pudiera haber cambiado el plan por satisfacer algún deseo de los que creen que Jesús pudo pecar por algún deseo de la carne. Entonces Jesucristo les llama insensatos porque dudan de la palabra que es veraz, que es la palabra de nuestro Señor. Ahora seguimos con este argumento, que es el que voy a dar en esta noche. Si la palabra de Dios no es fiable, o sea que lo que Jesucristo dice no podemos fiarnos del todo, porque puede ser que tuviese algún error o en algún momento Jesús pueda cambiar de opinión, entonces no podemos predicar de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es fiable. Porque si lo que dice la Biblia, que es lo que dice Dios, no tiene cumplimiento, porque puede ser que Dios se pueda echar atrás, entonces no prediquemos la Biblia, porque no es un libro fiable. Pero Jesucristo lo que está diciendo a sus discípulos es que su palabra se va a cumplir hasta la última tilde de la ley, se va a cumplir hasta que todo lo que él determinado de antemano tiene cumplimiento, porque él ya lo ha dicho antes que suceda, para que entendamos que su palabra es verdad. Entonces, la Biblia enseña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 28, dice el apóstol Pedro, su mano y su consejo había antes determinado todo lo que él había querido que sucediera. Y un verso más atrás, en el 27, habla de nuestro Señor Jesucristo cuando todos, Pilatos y todos, habían puesto en contra de él. Y dice Pedro que todo eso ya se había determinado y su consejo fue cumplido y todo lo que él había determinado antes. Entonces Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino a mirar los templos, a mirar los árboles, a mirar las ciudades. Jesucristo vino a cumplir algo que él mismo había determinado de antemano y que ni el diablo, ni los hombres, ni las mujeres, ni el placer, ni la gloria del mundo podía determinar y frenar lo que él había determinado. Entonces Jesucristo, en su propia naturaleza, en su propia omnisciencia, en su omnipotencia, porque es el Todopoderoso, toma una forma humana para cumplir en su humanidad una salvación que el hombre no merecía, pero que él nos quiso dar. Entonces Pedro no dice que Jesús vino a pecar o que pudo pecar. No, el apóstol Pedro, que no era cualquiera, dijo que Jesucristo no vino a pecar o que pudo pecar. De eso no sale de la boca del apóstol Pedro ni en las 13 cartas del apóstol Pablo. Eso está saliendo ahora de ciertas personas que les animo a que estudien la Biblia para que se enamoren de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro dice que él vino a cumplir su consejo, que de antemano había dicho y cumplió. Entonces, ninguna barrera podía impedir eso porque Dios ya lo había determinado antes. Ahora, el apóstol Pedro vuelve a decir en 2 de Pedro 1:19, dice, porque tenemos la palabra profética más segura. Dice, hacéis bien de indagar. ¿Por qué? Porque es la palabra más segura. Una persona puede profetizar. A lo mejor puede ser verdad o puede ser mentira. Pero lo que pone la Biblia es verdad. Entonces, si lo que pone en la Biblia es verdad y es la palabra profética más segura, y la Biblia enseña que Jesucristo está diciendo que él venía a cumplir lo escrito, entonces lo que él dice no se puede romper por ningún lugar. Entonces, bajo este argumento, Jesús no pudo ni una milésima el pensar que pudo pecar, porque entonces estamos rompiendo su palabra. Entonces estamos diciendo que Dios puede ser mentiroso. Y decir que Dios puede mentir es algo muy peligroso. Entonces, luego dice el Señor en Hebreos 6:17, dice, por dos cosas inmutables
hizo juramento. Y dice el escritor de los Hebreos, porque los hombres hacéis juramento para que vuestra palabra sea firme. Dice, pues Dios, aun siendo inmutable y siendo Dios, no necesitando de juramento, juró. Y en su inmutabilidad para que vuestra esperanza estuviese firme en aquel que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Que el Señor juró en su inmutabilidad que todo lo que había dicho desde el Génesis hasta la última profecía que se cumpla referente a la obra de nuestro Señor Jesucristo no puede fallar porque es inmutable. Y ningún objeto, ninguna persona, ningún pensamiento podían destruir a la persona de nuestro Señor Jesucristo porque es inmutable. Entonces, si la palabra profética, que es más segura, si las palabras de nuestro Señor Jesucristo que tenían que cumplir los profetas y los escritos de Moisés no tienen seguridad y no era esa palabra tan firme ni tan verdadera porque a lo mejor en algún momento Jesús pudo desviarse de la voluntad del Padre, porque como era hombre, pues pudo desviarse. Entonces estamos diciendo que las promesas de Jesús no son fiables. Entonces, seguimos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando resucitó a los discípulos, yo mismo soy. No dijo que era otro. Cuando Él resucitó no dijo, mira, soy otro, porque como tengo un cuerpo glorificado me he convertido en otra persona. No, dijo, yo mismo soy. En Hebreos 13:8, que luego el hermano explicará eso, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Jesucristo, al ser Dios, no puede cambiar porque es inmutable. Entonces su carácter, su moralidad, sus pensamientos, sus deseos no pueden cambiar. No pueden cambiar ni antes, ni cuando se hizo hombre, ni cuando tiene el cuerpo glorificado. Jesucristo es el mismo. Nosotros cambiamos, Él no cambia. Entonces, si Cristo dice que su palabra es fiable y que todo tendría cumplimiento y nada, y todo su consejo tenía cumplimiento porque Él lo había determinado de antemano, claro que sí, Jesucristo vino a la tierra a ganar y sabía que iba a ganar y sabía que iba a vencer y sabía que no iba a vencer y sabía que iba a ganar, sí, yo y tú no, yo y tú a lo mejor ganamos o a lo mejor perdemos, pero Jesucristo cuando vino, no vino a ver si ganaba o no, a ver si podía luchar o no, a ver si podía orar o no. Él sabía que iba a orar, que iba a ganar, que iba a andar por encima del mal, que iba a resucitar, que Él lo sabía todo y lo dijo en la tierra antes que sucediera. Dijo que iba a morir, dijo que iba a resucitar. Mateo 12:40. Ahora dice Jesucristo estas palabras y yo quiero que estas palabras las escuchen aquellos que piensan que Jesús pudo pecar. Y me gustaría que los que creen que Jesucristo pudo pecar me den un argumento teológico, bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que Jesucristo pudo pecar. Y si me lo pueden afirmar desde Génesis hasta Apocalipsis, con versículos enteros, con capítulos enteros, entonces puede ser que crean eso. Pero como no lo puedes hacer porque no tienes Biblia para hacerlo, no tienes versículos, no tienes argumento teológico, no tienes Biblia ni versículos, ni de Génesis hasta Apocalipsis para demostrarme bíblicamente que Jesucristo podía pecar. Como no puedes, te agarras a un versículo el cual tampoco dice eso, sino que Jesucristo fue tentado en todo para compadecerse de nuestras debilidades, que ese es otro tema. Ahora, Jesucristo dijo dos argumentos importantes. Primero, estando en la tierra, antes de morir, le dijo a Caifás, veréis al Hijo del Hombre a la diestra de Dios y viniendo en las nubes en su gloria. La pregunta está aquí. Jesucristo afirma de que Él va a estar asentado a la diestra del poder de Dios y que Él va a venir en la gloria, en las nubes, en la segunda venida. Daniel 7:13 es la profecía que Jesucristo está mencionando. Entonces Jesucristo está diciendo que lo que Daniel vio, Jesús ahora está diciendo que Él lo va a cumplir, pero todavía Jesucristo no ha llegado a la cruz. Todavía le falta un proceso. Puede ser que Jesús pueda desviarse o desobedecer, a lo mejor a través de un golpe, a través del dolor, pueda rebelarse contra un soldado y pueda cometer un pecado fuerte. O tal vez Jesús, cogiendo la cruz, vea mucho dolor, diga yo no quiero coger la cruz, porque todavía no ha terminado, no ha dicho consumado es. Pero Jesucristo ya está diciendo que Él va a estar a la diestra del poder de Dios y que va a venir en las nubes. Entonces, si Jesucristo dijo eso, pero puede ser que pudiera desobedecer en esas horas, entonces Jesucristo mintió ahí. Entonces puede haber la posibilidad que aunque Jesucristo estaba afirmando algo, aun siendo Dios, puede ser que eso que estaba diciendo Él no tuviese cumplimiento. Si decís que sí, estáis diciendo que Jesucristo, que es Dios, pudo mentir en sus propias palabras. O sea, Jesucristo afirma que Él va a venir en gloria, Jesucristo dice que se va a sentar en el trono, pero puede ser que cogiendo la cruz pudiera desobedecer en los latigazos de los romanos. Cosa que es imposible y el que crea que sí, pues está totalmente
engañado bajo la palabra de Dios. Otra afirmación que dijo Jesús en Juan 5:29, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesucristo está afirmando y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo puede ser que una persona que diga que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, y Jesucristo dice que aunque esté muerto, el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá? Si Jesús, ¿cómo puede decir eso si en cualquier momento podía mirar a una o irse detrás de una, o pudo pecar y quitarle a la mujer a uno, o desobedecer? ¿Cómo va a decir unas afirmaciones Jesús de esa índole, de que los que estén en los sepulcros van a oír su voz? Porque Jesucristo ya está diciendo que va a morir y que va a resucitar y que va a ganar. Entonces Jesucristo está diciendo que no va a pecar de ninguna de las maneras, porque lo que está trayendo Jesucristo es una afirmación de su victoria. Los que están en los sepulcros van a oír mi voz, yo voy a venir en gloria y yo me voy a sentar en el trono. Jesucristo no está diciendo que a lo mejor puede pecar y que hay alguna posibilidad de pecar. Y si es así, entonces Jesús, todas sus palabras que dijo en la tierra no tienen veracidad. Y si esas palabras no tienen veracidad, no tienen verdaderamente el poder que tiene, entonces no lo debemos de fiar de todo lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo que hay un rapto, pues a lo mejor no lo hay, hermano. Porque si no hay fiabilidad en el Cristo que estuvo en la tierra, no los tenemos que fiar en el Cristo que está en el cielo. Porque si Cristo, que es inmutable, puede perder esa inmutabilidad en sus atributos, entonces quiere decir que la santidad de Dios no es inmutable, su justicia no es inmutable, Él es la verdad, pero no es inmutable porque puede fallar, puede dejar la verdad por la mentira, puede dejar la santidad por las tinieblas. Entonces Jesucristo a lo mejor se echa atrás, hermano, a lo mejor no viene por su iglesia, porque si las palabras que Él dijo en la tierra, que es los muertos oirían su voz y que Él vendría en gloria, a lo mejor pudo que no se cumplieran esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, estamos en un grave peligro doctrinal y entonces es un peligro esa doctrina de que Jesús pudo pecar, porque no solamente atenta ante la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también en lo que Él es. Y dice Juan en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que oímos de Él, que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Entonces esas palabras de Jesús tampoco son verdad, porque Jesucristo dijo que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Entonces no lo fiemos mucho de esas palabras, porque Jesús pudo pecar, y como pudo pecar, sus palabras no tenían toda la solidez que debía de tener. Dicho esto, hermano, su palabra es verdad, su palabra es fiable, porque viene de Él, y Él es la verdad, y Él es inmutable, y Él es Dios. Quiero decirle a los que piensan que Jesús pudo pecar, quiero recordarles que Jesús es Dios. Amén. Quiero que lo recordéis y lo sepáis bien. Jesucristo es Dios. Nunca te olvides de eso, hermano. Nunca te olvides de eso. Y como es Dios, su palabra es verdadera. Amén. Entonces, voy rápido. Entonces, dicho esto, hermanos, a lo mejor la última semana de Daniel tampoco se cumple. A lo mejor Jesucristo viniendo en el caballo blanco tampoco se puede cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo. Y lo que pudo hacer en la tierra, lo puede hacer donde está ahora. Y a lo mejor el Señor puede ser que se eche atrás, hermano, y todo lo que hemos predicado, pues a lo mejor no se cumple, porque aunque nosotros decimos, y los que creen que Jesús pudo pecar, dicen que Jesucristo es inmutable, y lo predican. Pero para predicar que Jesucristo es inmutable, tienes que saber bien qué doctrina es esa, y tienes que entender que esa inmutabilidad va en su carácter y en su moralidad. Cristo es inmutable en su santidad, Cristo es inmutable en su justicia. Él no va a cambiar su justicia, ni su santidad, ni su amor por nadie, ni nunca, jamás. Tienes que saber explicar esa doctrina. Voy rápido en esta hora. La misión de Jesús, la siguiente forma por la que Cristo vino a la tierra. A los hermanos que creen que Jesucristo pudo pecar, les voy a dar hoy un breve resumen de por qué Cristo vino a la tierra. Jesucristo no vino a la tierra a pecar. Jesucristo a la tierra no vino a pecar. Jesucristo vino a la tierra a quitar el pecado, a deshacer las obras del diablo y a destruir el imperio de la muerte, que esto es el diablo. Primera de Juan 3:5, Primera de Juan 3:8 y capítulo 2 de Hebreos, verso 14. Jesucristo vino a destruir el imperio del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo vino a quitar el pecado. Jesucristo vino a ser tu sustituto. Jesucristo vino a morir por ti para darte vida eterna. Jesucristo no vino a pecar, ni hay la posibilidad de pecar, ni hubo una opción, porque el que cree eso, vuelvo a repetir, niegas la fiabilidad de la palabra de Dios y niegas la inmutabilidad de Dios. El que cree que Jesús pudo pecar, niega que esta palabra, la Biblia, es fiable, porque como Jesucristo lo que dijo a lo mejor no lo pudo cumplir, entonces está diciendo que si Jesucristo lo que dijo en la tierra antes de ir a la cruz
a lo mejor pudo que no lo cumpliera. Estás diciendo que todo lo que está escrito en la Biblia a lo mejor no tiene cumplimiento, entre ellos la segunda venida, el milenio, el juicio del gran trono blanco. Hay que tener cuidado, hermano, con lo que se dice. Y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de Cristo Jesús, porque es Dios. Y dice Judas que contendamos ardientemente por la fe. Y esa palabra quiere decir que la doctrina está por encima de nuestra familia, por encima de nuestra persona, y por encima de todo está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dicho eso, Jesucristo vino a quitar el pecado, a destruir el imperio del diablo y a deshacer las obras del diablo. Colosenses 2:15 dice que él exhibió públicamente a todo demonio y principado en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre en esta noche. Y por último, dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vuelvo a repetirlo, dice Pablo, Romanos 3:4, sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Entonces, hermanos, quiero decirle que Dios es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo puede decir eso Jesús si está a punto de pecar? A lo mejor en cualquier momento peca Jesús. ¿Cómo va a decir Jesús que es que, hermano, es que es un pensamiento muy peligroso y muy peligroso ese pensamiento? Es muy peligroso, hermano. Lo dejamos ahí, es peligroso. Es una doctrina muy peligrosa. He escuchado muchas doctrinas. Pues esa es muy peligrosa. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús no podía pecar y era imposible por su naturaleza y por quién era. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4. Así que si Dios es veraz, su palabra es la verdad, Jesús es la verdad, Jesús es la luz y Jesús es la vida. Ese es en el Dios que yo creo, en un Dios que dice la verdad y que Él por su propia naturaleza es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora Jesús dijo en Juan 8:44, hablando de Satanás, dice, porque él es el padre de mentira y no ha podido permanecer en la verdad y es homicida desde el principio. Y él habla de lo suyo, conforme es su naturaleza, sin habla él. Jesucristo está teniendo una profundidad muy grande. Satanás habla de lo suyo, conforme es su naturaleza, sin habla. Juan 14:30 dice, Satanás nada tiene en mí. Entonces, si Satanás habla conforme su naturaleza y practica conforme su naturaleza, y Jesucristo practica y habla conforme su naturaleza, tenemos que entender que si Jesús dice que Satanás no se mantuvo en la verdad, sino que es el padre de mentiras y conforme a lo suyo habla, está diciendo Jesús que él es la verdad. Entonces, si él habla conforme su naturaleza, él tiene que hablar conforme lo que él es. Y él es luz inaccesible, él es la verdad, él es la santidad en todas las dimensiones. No hay cálculos para medir la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si Satanás es el padre de mentira y los que decís que Jesús pudo pecar, es algo muy peligroso, hermanos, cuando decís eso. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Satanás es el padre de mentira. Adán desobedeció y conforme los que vienen después de Adán en su naturaleza viven, pues eso dice Jesucristo en Marcos 7:21, del corazón del hombre sale lo malo. Pero de Jesucristo no salía lo malo. Jesucristo es luz. Tenéis que quedaros con esto, hermanos. Jesucristo es la luz verdadera. Y nosotros somos hombres declinados a pecar porque de nuestro corazón sale lo malo. Y eso lo dijo Jesús. Amén. Y como último punto, Dios es veraz, Él es la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y todo hombre es mentiroso. Así que como Jesucristo es la verdad, Él no podía pecar, ni va a pecar, ni pecará, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y como último dice la Biblia en Lucas 5:20, dice que Jesucristo, viendo al paralítico, dijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta, vuelvo a repetirla otra vez, ¿cómo puede ser que el que perdona pecados estuviese a punto en cualquier momento de su ministerio a poder pecar? ¿Cómo perdona pecados y luego él comete pecados? Es algo muy raro, hermanos, y algo muy difícil de digerir en esta mente, y tienes que tener un cerebro muy amplio para creer que Jesús pudo pecar. Entonces, si Jesús perdonaba pecados, es porque Él tiene la potestad para que el pecado en Él no tuviese ninguna fuerza, porque Él tiene el poder contra el pecado, porque es Dios manifestado en carne. Vuelvo a repetir, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Es Dios, dos naturalezas, una sola persona. Y eso es lo que nosotros creemos. Entonces Jesucristo es inmutable y no puede cambiar. Y en su naturaleza, Él vino a perdonar los pecados de los hombres y sigue perdonando pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Dios dio a su Hijo no para que pecara. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga
la vida eterna. Jesucristo no podía pecar por medio de las Escrituras, porque Él dijo en la tierra que vendría en gloria y que se sentaría en su trono. Jesucristo dijo que los muertos oirían su voz, y si estas palabras son verdaderas, entonces no había ninguna posibilidad que Jesucristo podía pecar, porque si Jesucristo llega a pecar, entonces Jesús es mentiroso y no es la verdad. Pero vuelvo a repetir, Jesús es la verdad, el camino y la vida, y Jesucristo es Dios. Que Dios os bendiga. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga, Ezequiel, muy claro, la verdad que clarísimo, y aunque efectivamente demostrar la impecabilidad de Cristo podríamos estar muchísimo tiempo y hacer muchos programas sobre ello, nosotros creemos en un Jesucristo invencible, invencible. Nuestro Cristo era invencible, es lo que creemos nosotros, no vencible. Nuestro Cristo no habría ni una puerta, ni una grieta donde podría caber la derrota en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es invencible. Y para apoyar la enseñanza de que Cristo pudo pecar, deberíamos mirarlas bajo algunas doctrinas heréticas en la evolución de la cristología histórica. Es decir, para apoyar que Cristo pudo pecar, deberíamos mirar algunas doctrinas heréticas en la historia ya después de Cristo, sobre todo los primeros 2, 3 y 4, los primeros siglos después de Cristo, donde hubo unas doctrinas que se introdujeron que sí podrían dar posibilidad de que Cristo pudiese haber pecado. Por ejemplo, Nestorio era un líder ortodoxo cristiano de Constantinopla que salió en el siglo V, y este Nestorio hizo una doctrina llamada los nestorianos, que decía que Jesucristo eran dos personas distintas. Había dos personas en él, no dos naturalezas. Por cuanto había dos naturalezas, él decía que entonces había dos personas, dos personalidades separadas, que no estaban unidas y totalmente distintas. En este caso sí se podría creer que Jesús habría podido haber pecado, porque eran dos personas. Nosotros creemos que Jesucristo es una persona, una sola persona con dos naturalezas, pero no olvidemos que es una persona. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana y con la naturaleza divina tiene que ver con la persona que es el Verbo. Todo lo que pasara con la naturaleza humana y con la naturaleza divina tiene que ver con el Verbo, que es la persona con estas dos naturalezas. Ahora, Nestorio decía que Jesucristo tenía dos personas separadas y totalmente distintas, por lo tanto, la personalidad humana iba por su lado y la naturaleza divina iba por el otro. Por lo tanto, la naturaleza humana podría haber pecado porque no estaba unida a la persona del Verbo, sino que iba por separado. Esta doctrina quedó como herejía ya en el 431, en el concilio de Éfeso, y luego en el concilio de Calcedonia en el 450 después de Cristo. Quedó como herejía y se quedó en este concilio de que Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Entonces, la única vía que podríamos dar a que Jesucristo pudiese pecar, tendríamos que atribuirla a una doctrina herética ya de los primeros 4 siglos después de Cristo, que decía que Jesucristo eran dos personas distintas. Pero esto quedó como herejía. Jesucristo no son dos personas, es una persona con dos naturalezas. Todo lo que haga la naturaleza humana tiene que ver con el Verbo, que es la persona que lleva a estas dos naturalezas. Ahora, tenemos que decir que luego hubo otra de las falsas doctrinas que la trajo Arrio. Arrio era un sacerdote del siglo II y III después de Cristo, y los arrianos decían que Jesucristo no era Dios, y rompía también, que no tenía naturaleza divina, y rompía también con la doctrina de la Trinidad. Si Jesucristo no es Dios, por lo tanto, la segunda persona de la Santa Trinidad no era Dios, por lo tanto ya no había Trinidad, y rompía con esta doctrina tan importante. Ahora, esta doctrina tenía también un poco parecida con los judaizantes, que decían que el Cristo no podía ser Dios. Recordad que en el capítulo 10, versículo 33 de Juan, los fariseos y los escribas y los saduceos le dijeron a Cristo: no te apedreamos ni te queremos matar por ninguna buena obra, sino por blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Por lo tanto, esta doctrina de los arrianos tenían un poco paralelismo con los judaizantes y también con los gnósticos, que decían los gnósticos que Jesucristo no podía ser Dios, es decir, que Dios no se podía hacer hombre, porque para los gnósticos la materia era símbolo del mal. Por lo tanto,
quedó este arriano, o este arrio, los arrianos, diciendo que Jesucristo no era Dios. Y Jesucristo es Dios. Esto es fundamental entender para que Jesucristo no pueda pecar. Jesucristo es Dios. Y lo dice Romanos 9.5. ¿Dónde dice en Romanos 9.5? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En Tito 2.13 dice que nuestro Señor Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es el gran Dios y Salvador. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, Cristo también era hombre. Jesucristo era todo hombre también, 100% hombre, con espíritu, alma y cuerpo, porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, la Biblia dice que Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Getsemaní dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y hay muchísimos textos donde dice que Jesucristo tenía cuerpo. Efectivamente, tenía cuerpo. Cuando murió dice que llevaron su cuerpo al sepulcro. Jesucristo tenía cuerpo. Sudó como grandes gotas de sangre. No se puede sudar si Jesucristo no tuviese un cuerpo físico. Ahora, en el credo de Atanasio, quedó de acuerdo en este concilio de Nicea, que esto a donde yo quiero ir, porque hay gente que dice que Jesucristo no tenía la naturaleza del Padre, y aquí se quedó de acuerdo de que Jesucristo es consustancial con el Padre. Jesucristo y el Padre tienen la misma naturaleza. Por lo tanto, si tienen la misma naturaleza, no puede pecar. Jesucristo, tenemos que entender que en la Biblia dice, en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo, escucha bien, el Verbo era Dios. Pero en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne. Por lo tanto, ¿quién es esa carne? Es el Verbo hecho carne. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Esa carne era el Verbo, porque la Biblia dice que en él habita en su cuerpo corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Ahora, fijaros que es a donde yo quiero llegar rápido, porque nuestro hermano Ezequiel creo que ha explicado la mayoría de cosas que yo quería decir y que lo ha explicado perfectamente, pero quiero que entendáis una cosa. En las dos doctrinas que hemos visto, tanto de Nestorio como de Arrio, solamente estas dos doctrinas es donde se puede atribuir que Jesucristo pudo pecar de una forma. Una, que Jesucristo fuese dos personas separadas, que no estuviesen unidas, la misma persona, o dos, que Jesucristo no sea Dios. Es de la única forma que se podría decir que Jesucristo podía haber pecado. Pero está claro que Jesucristo es una persona con dos naturalezas y que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. Hasta ahí tenemos que estar de acuerdo. Ahora, fijaros cómo dice la Biblia en uno de los dos evangelios, cómo dice la Biblia que Satanás tienta al Hijo de Dios. La Biblia dice, Aleluya. eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿A quién está tentando Satanás? Al Hijo de Dios. Vamos a saber quién es este Hijo de Dios para saber a quién estaba tentando entonces Satanás, para que quedemos un poco las cosas al descubierto. El Padre dijo de su Hijo, en el momento de su bautismo, este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Siempre se ha sabido que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. No hay ninguna raza animal, ningún ser humano que no tenga un hijo que no sea de su propia naturaleza. Todos tenemos hijos de nuestra propia naturaleza y todos los animales, según su especie, tienen sus hijos según su naturaleza. Cuando Jesucristo dijo, este es mi hijo, lo que estaba diciendo, este tiene la misma naturaleza que yo. Si yo soy Dios, estaba diciendo, mi hijo es Dios. Es lo que estaba diciendo el Padre. Ahora, vamos a entrar un poquito más a lo que decía la Biblia sobre que es la misma naturaleza. Jesucristo es de la misma naturaleza. Yo he llegado a escuchar a hermanos decir que Jesucristo no era de la misma naturaleza que el Padre. En Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios, en el griego la palabra forma se pronuncia physis, que quiere decir naturaleza. Es decir, que cuando la Biblia está diciendo el cual siendo en forma de Dios, está diciendo el cual siendo de la misma naturaleza de Dios. Jesucristo era de la misma naturaleza de Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, hay dos textos impresionantes
para que entendamos que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. ¿A quién estaba tentando Satanás? Al Hijo de Dios. ¿Quién está diciendo la Biblia quién es el Hijo de Dios? Está diciendo que el Hijo de Dios es de la naturaleza del Padre. Y lo vemos en Hebreos 1, 2 y 3. Dice en el versículo 2 de Hebreos 1, dice, en este tiempo le plació a Dios hablar por el Hijo. Habló por el Hijo. ¿Por quién está hablando en este tiempo el Padre? Por medio del Hijo. ¿A quién tentó Satanás? Al Hijo de Dios. Pero ahora el versículo 3 nos va a decir quién es el Hijo de Dios, para así saber a quién estaba tentando Satanás. Satanás dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Hebreos capítulo 1, versículo 2, el escritor de Hebreos está diciendo que Dios está hablando ahora por medio de su Hijo. En estos tiempos está hablando por medio de su Hijo, que es el que tentó Satanás, al Hijo de Dios. Pero en el versículo 3 nos va a decir quién es el Hijo de Dios. Dice la Biblia, el cual es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿Quién es el Hijo de Dios? El resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿A quién estaba tentando Satanás en el desierto cuando dijo, si eres el Hijo de Dios? Al resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Muy bien. Ahora, fíjate que dice en el griego, la palabra resplandor de su gloria, lo que quiere decirnos, la palabra resplandor quiere decir manifestación. Y la palabra gloria quiere decir perfección. Cuando está diciendo la Biblia, resplandor de su gloria, está diciendo la manifestación de su perfección y la misma imagen de su sustancia. Hemos dicho que Satanás tienta al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, según la Biblia, es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Jesucristo, la persona de Jesucristo, con sus dos naturalezas, es la gloria el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Por lo tanto, cuando Satanás está tentando al Hijo de Dios, está tentando a la persona que es el Verbo por medio de su naturaleza humana. Es decir, Satanás tenta la naturaleza humana, pero a su vez está tentando al Verbo, que a su vez es Dios. Porque el Verbo, que es naturalezas, es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Pero va más profundo Juan. El apóstol Juan, en 1 Juan 5:20, nos va a decir ya quién es el Hijo de Dios. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás está tentando a Jesucristo diciendo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Y el escritor de Hebreos nos dice que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria y la misma sustancia y la misma imagen de su sustancia. Y Juan nos dice que es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que está haciendo Satanás en el desierto es tentar a la humanidad de Cristo, que a su vez está tentando al Verbo, que a su vez es Dios. Por lo tanto, quedaría en fuera de juego decir, hermanos, que si Dios tentara a Jesucristo y pudiese pecar, ¿qué pasaría? Entonces, la naturaleza de Cristo peca y ¿dónde queda la persona ¿dónde queda la persona? No quedaría afectada para la eternidad. Si la naturaleza ya se ha hecho parte para la eternidad, la naturaleza humana se ha hecho parte para toda la eternidad del Verbo de Dios, que es el mismo Dios con su propia naturaleza, omnisciente, omnipresente y omnipotente, y ahora coge naturaleza humana y decimos que la naturaleza humana pudo haber pecado, entonces quedaría afectada la persona del Verbo para toda la eternidad. Estamos diciendo que Jesucristo podía haber pecado, por lo tanto se podría haber perdido, ya no habría salvación para Cristo. ¿Quién daría entonces su vida por Cristo ahora, si su naturaleza podía haber pecado? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que la Biblia dice en Santiago 1:13, hay un texto impresionante que dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación de Satanás, que es exterior, tiene el propósito de manifestar el pecado que ya hay dentro de alguien. La naturaleza pecaminosa. Es decir, la tentación está para manifestar la naturaleza pecaminosa de la persona humana. Cuando Satanás nos tienta a nosotros es porque sabe que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que podemos ser atraídos por el pecado. Entonces, cuando estamos diciendo que Satanás tienta a la naturaleza humana,
y que pudo pecar, lo que estamos diciendo es que Satanás usó la tentación porque Satanás sabía que en Cristo podría haber la naturaleza caída. Y esto es imposible, porque Jesucristo es Dios. Nunca podremos separar la naturaleza humana del verbo de Dios. Jesucristo es Jesucristo para siempre. Cuando Cristo estaba en la barca y estaba durmiendo, era el verbo que dormía en su naturaleza. Y cuando el verbo fue despertado en su naturaleza humana y reprendió al viento, era el mismo verbo que estaba reprendiendo en su naturaleza divina al viento y al mar. Jesucristo era las 24 horas del día hombre, las 24 horas del día Dios. No había una mezcla, era una unión que estaba totalmente llevado por la persona del verbo. Si decimos que la naturaleza humana podía pecar, estamos diciendo que el verbo podía pecar. La Biblia dice, como ha dicho nuestro hermano Ezequiel, que el Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, en el capítulo 24 de Mateo, de Lucas, versículo 36 en adelante, Jesucristo dijo: mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Jesucristo estaba diciendo: yo soy el mismo, no soy distinto del que hace unos días me estabais viendo vivo. Soy el mismo después de haber resucitado y muerto, soy el mismo que cuando estaba vivo en la carne. Por lo tanto, si Jesucristo mismo, Él se considera el mismo después de haber resucitado, el mismo que antes de haber muerto, estamos diciendo que si Jesucristo es el mismo, si pudo pecar en los tiempos de la carne, también puede pecar después de la resurrección de los muertos, porque es el mismo. Esencialmente es el mismo. Por lo tanto, si Jesucristo pudo pecar en sus días de la carne, también puede pecar ahora, porque Jesucristo es el mismo. Ha dicho nuestro hermano Ezequiel en Hebreos 13:8, creo que es, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo. No ha habido ninguna diferencia esencial. Jesucristo es el mismo. Si Jesucristo, cuando estaba en la tierra con sus discípulos, en los tiempos de su edad temporal aquí en la tierra, pudo haber pecado, entonces puede pecar hoy y podrá pecar mañana. Jesucristo entonces no es fiable. Jesucristo puede pecar otra vez en cualquier momento y puede salirse del propósito eterno para nosotros. Por lo tanto, Jesucristo no puede pecar. No puede pecar porque Jesucristo esencialmente es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. No creamos que es una persona distinta la naturaleza humana. La naturaleza humana no es que Dios haya entrado en un hombre y se haya usado de él. No, Jesucristo es Dios hecho hombre. Al que tentaba Satanás era a la humanidad de Dios. No era la humanidad que estaba separada de Dios. No, era la humanidad del mismo Dios. Por lo tanto, Jesucristo no podía pecar de ninguna de las maneras. No hay ninguna oportunidad, no hay pensamiento que nos pueda llevar a que Jesucristo pueda pecar. En primer lugar, porque decir que Jesucristo puede pecar, si nosotros leemos la doctrina del pecado, ¿dónde queda un hombre pecador? Yo no sé lo que te puedes imaginar esta noche, pero ya sabemos dónde van los pecadores. Jesucristo jamás en la vida podía haberle dado ni una oportunidad a Satanás de que Jesucristo pudo haber caído en las redes de Satanás, que el Señor le reprenda. Jesucristo la ha vencido. Además, termina la tentación diciendo: no tentarás al Señor tu Dios, porque Jesucristo es el Señor y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Él no podía haber pecado, ni pudo pecar, ni peca, ni podrá pecar en los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Cristo es impecable, impecable. Y esto es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión de que solamente Jesucristo podía haber pecado si llevamos esta doctrina, algunas doctrinas heréticas que ya han quedado como herejías en los tiempos antiguos, en los primeros siglos después de Cristo, donde los concilios como de Nicea o los concilios también de Efesio y de Calcedonia quedaron como herejías. El creer que Jesucristo podía ser dos personas distintas o el mero hecho de que Jesucristo no podía ser Dios. Jesucristo es Dios y tenemos que entender que es una persona con dos naturalezas. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el 14 el verbo se hizo carne. El verbo no se metió en una carne, el verbo se hizo literalmente carne. Amén. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestro Cristo no pudo haber pecado, no puede pecar ahora y no podrá pecar nunca, porque Jesucristo será Jesucristo para siempre, el Dios hombre para toda la eternidad. Un poco lo que podríamos haber hablado sobre este tema. Le hemos acortado un poco porque teníamos que hacer algunas cosas ahora también en un rato. Pero bueno, hemos iniciado con esta marcha
y vamos a intentar en las próximas fechas también discutir sobre otros puntos. Respetamos todas las creencias, respetamos a todas las personas, todo el mundo es libre de creer lo que quiera. Nosotros simplemente estamos defendiendo lo que creemos que es digno de defender, que es la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos por competir con nadie, ni traer ninguna controversia, ni que haya ninguna enemistad ni tirantez entre nosotros con los que creen en la otra doctrina. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero está claro que en la Biblia nuestro Señor Jesucristo no tenía ni un ápice de que pudiera ser derrotado por Satanás. Eso ni que se lo crea Satanás. Bueno, es que no se lo cree. Es que Satanás sabe perfectamente que eso era imposible. Satanás estaba vencido y le venció crucificado en la cruz del Calvario. Nuestro Señor es nuestro Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Meteros esto en la cabeza. Jesús es Dios hecho hombre. No es un hombre independiente. Es un Dios hecho hombre. Es el Dios hombre. Por lo tanto, ese hombre es Dios. Ese hombre es Dios porque Dios se hizo hombre. Amén. Así que no sé si están nuestros hermanos, que son unos horarios, como ya sabemos, estamos en verano, se está perdiendo un poco de audiencia en estas fechas, claro está, porque claro, después del confinamiento de 2 meses que hemos estado encerrados, pues ya se les han abierto las puertas, estamos en verano, la gente quiere estar en los parques, la gente quiere dar su paseo por la calle, estar en la casa a estas horas escuchando a 2 fanáticos como a mí, a Ezequiel, y ahí controlando Jero, que es otro fanático, con 3 o 4 ordenadores en su casa, volviéndose loco. Imagínate, hermano, solamente un loco estaría ahora mismo escuchándonos a esta hora. Pero bueno, quedará el vídeo grabado por si algún hermano quiere escucharlo luego más tarde o en estos próximos días. Hay mucho, haremos segunda, tercera y cuarta parte sobre este tema, porque hay mucho, podríamos hablar sobre muchísimo y detenernos tranquilamente sobre cada detalle importante, que lo hemos dicho a carrerilla, deprisa, porque no había tiempo suficiente. No sé si está nuestro hermano Jero por ahí, si quiere pasar alguna pregunta, y si no, pues ya pues te pasamos el mando, hermano Jero. Nada más decir que Dios os bendiga a toda la audiencia, Claro que que sí. son ahí a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen cada día que hacemos un programa y que siguen cada día este programa. Hoy ha sido simplemente un programa, más bien un coloquio de amigos, sin profundizar mucho sobre el asunto, simplemente hacer algo ameno y sencillo para que todo el mundo lo entienda. Hermano Jero, si estás por ahí, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues ya lo despedimos. Adelante, Jero, no sé si estás por ahí. Voy a ver si está por ahí por el WhatsApp, me dice Jero. No te vemos, Jero, no te vemos. Dime, Jero, estamos aquí a tu disposición. Vale, pues nada, pues lo dejamos ahí, porque creo que todos los hermanos creen en esto, en esta doctrina, por eso no hay preguntas, porque todos lo tienen bien asumido de que Jesucristo no podía pecar. Así que Posible. ya, si quiere, de aquí 15 días o 20 días, vamos a preparar otra sobre la impecabilidad de Cristo con mucha más extensión y parándonos en algunos puntos más esenciales para que la gente lo pueda entender. Por mi parte, Jero, no sé si se podrá ya despedir. Y lo despido. ¿Cómo lo ves? Que Dios bendiga al tío Josías. Dios te bendiga, Josías. Dios te bendiga y te guarde. Un maestro de la palabra, un maestro de la palabra. Que Dios te bendiga. Para mí un privilegio que estés ahí. Y bueno, pues yo creo, Jero, que lo vamos a despedir. Y dime un sí o un no para dejarlo ya y darle una última retoque de despedida. Ahí estás ahí, Jero. Grande. ¿Me veis ahora, Antonio? Y ahora sí. Ahora Sí. veo a 3. Veo a 3. ¿Me sale? Una bendición la exposición de Ezequiel. Dios te bendiga, hermano. Una bendición, Antonio. Dios te bendiga. Los hermanos han gozado, han disfrutado mucho. Algo que se ha dejado muy claro sobre la impecabilidad de Cristo. Porque hay muchos que se aferran a que Cristo, o sea, no hablan de un pecado carnal, Dios nos libre, sino a la desobediencia. ¿Verdad? Que Cristo, en su parte humana, si él hubiera querido, hubiera podido pecar
algo que es imposible porque sabemos que vino a cumplir la obra, la voluntad de su Padre. Muy bien. Así que sin más, espera este breve tiempo, Antonio, para esperar a ver si había alguna pregunta, y de momento no hay nada. Simplemente deciros lo que ponen todos los hermanos, que ha sido una bendición escucharos. Vale, pues nada, por mi parte, deciros que dar las gracias de poder haber estado esta noche. Sabemos que son noches donde todo el mundo está por las calles y es difícil que estén en las casas escuchando, pero bueno, nosotros seguimos trabajando para que la palabra de Dios sea glorificada y valorar vuestro trabajo que hacéis de fondo, Cero, que eso es de verdad una bendición. Y nada, si Dios quiere y Dios lo permite, en las próximas fechas pues haremos otro directo hablando de nuestro Señor Jesús. Amén, pues deseando de que sea pronto, Antonio. Muy bien. Claro que sí. Pues nada, sin más, despediros de los hermanos que siguen escribiendo, que ha sido magnífico y que ha sido una bendición. Pues vale, nada, pues, ¿me se escucha? Sí. Pues nada, agradecer a todos los hermanos en esta noche y nada, que lo que hemos hecho, lo que hemos explicado es desde la palabra de Dios y para que la gente pues pueda entender esta verdad. Y nada más, bendiciones para todos, para el hermano Jero y bueno, desearles lo mejor y saber que Jesucristo viene y que Dios os bendiga a todos. Amén. Antonio, te toca. Bendiciones. Un abrazo a todos los televidentes, a toda la audiencia que son fieles cada noche. Que Dios os bendiga. Jero, un abrazo, compañero. Nosotros damos ya y salimos, ¿no? Sí, no, ya lo salir. Sí, ya podemos salir. Venga, pues hasta luego. Gracias por estar ahí. Dios os bendiga.